El océano guarda historias enigmáticas y aterradoras, especialmente las de islas embrujadas. Estos lugares, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan con pasados sangrientos, persisten como mitos. La curiosidad humana por lo desconocido nos atrae a estas cápsulas del tiempo, llenas de ecos de tragedias y presencias etéreas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, cada océano tiene sus propias islas embrujadas con historias de horror. Colonias de leprosos, prisiones, escenarios de masacres o experimentos fallidos. El sufrimiento humano se impregna en ellas. Un ejemplo es Poveglia, en Venecia, una isla con una historia oscura a pesar de su belleza. Fue fosa común para 160.000 víctimas de la peste bubónica. Se dice que sus almas vagan por la isla. A principios del siglo XX, Poveglia se convirtió en un hospital psiquiátrico, donde el médico jefe realizaba experimentos brutales, atormentado por visiones. Tras su suicidio, el hospital cerró y la isla fue abandonada. Hoy en día, Poveglia es propiedad privada y está estrictamente prohibida la entrada. Los pescadores evitan sus costas por miedo a que las redes se enganchen en los huesos de los muertos, y pocos se atreven a acercarse a sus orillas. Los valientes que han logrado entrar clandestinamente reportan una sensación abrumadora de tristeza y desesperación, ruidos inexplicables, sombras que se mueven y la sensación de ser observados. Se dice que el suelo de la isla está compuesto en gran parte por restos humanos y que las voces de los atormentados resuenan por la noche, advirtiendo a los intrusos que se vayan. Poveglia es un testimonio macabro de la capacidad humana para el sufrimiento y la crueldad. Un lugar donde el dolor ha impregnado el propio tejido de la tierra. Al sur de la Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, se encuentra un lugar que desafía toda lógica y que ha alimentado las pesadillas de muchos: la Isla de las Muñecas. No es una isla embrujada en el sentido tradicional de fantasmas que deambulan, sino más bien un altar inquietante a una tragedia y a la obsesión de un hombre. La historia cuenta que Julián Santana Barrera, el único habitante de la isla durante más de 50 años, descubrió el cuerpo de una niña ahogada en el canal. Poco después, encontró una muñeca flotando cerca. Convencido de que la muñeca era el espíritu de la niña, comenzó a colgar muñecas por toda la isla para apaciguar su alma y protegerse de otros espíritus malignos. A lo largo de las décadas, Julián recolectó miles de muñecas, algunas enteras, otras mutiladas, sin ojos, sin extremidades, cubiertas de telarañas y moho, y las colgó de los árboles y arbustos de la isla. El resultado es un paisaje surrealista y grotesco, donde miles de ojos de plástico parecen seguirte a cada paso. Aunque Julián falleció en 2001, encontrado ahogado en el mismo lugar donde supuestamente encontró a la niña, su legado macabro perdura. Los visitantes que se aventuran a la Isla de las Muñecas a menudo describen una atmósfera opresiva y perturbadora. Algunos aseguran que las muñecas mueven sus cabezas y extremidades, que susurran entre sí y que sus ojos parecen seguir sus movimientos. Otros reportan sentir una presencia extraña y escuchar llantos de niños. Aunque muchos lo atribuyen a la sugestión y a la imaginación, la acumulación de estas inquietantes figuras, cada una con su propia historia de abandono y deterioro, crea una experiencia inolvidable y escalofriante. La Isla de las Muñecas es un recordatorio de cómo la obsesión humana y la tragedia pueden transformar un lugar en un monumento a lo siniestro. La isla Norfolk, entre Australia y Nueva Zelanda, fue una colonia penal británica del siglo XVIII y XIX, conocida como una prisión del infierno debido a su brutal régimen de trabajo forzado, torturas y condiciones inhumanas. La mortalidad era altísima. Miles murieron por enfermedad, maltrato o ejecuciones, y muchos enloquecieron. Hoy, aunque es un destino turístico idílico, las ruinas de la prisión y los patíbulos persisten. Se reporta actividad paranormal, apariciones de convictos, ruidos de cadenas, gritos y una sensación de opresión, lo que la convierte en un lugar donde el paraíso se mezcla con el purgatorio. En el Ártico canadiense, la isla de los demonios, Qikiqtarjuq para los inuit,
es habitada por leyendas de espíritus malignos, un monstruo marino y una bruja que atrae a marineros. La historia de la Isla de los Demonios cobró notoriedad en el siglo XVI, cuando el explorador francés Jacques Cartier la describió en sus diarios. Él y su tripulación avistaron lo que creyeron eran demonios o criaturas extrañas en la isla y escucharon horribles gritos y rugidos que venían de sus costas. Aunque los científicos modernos atribuyen estos avistamientos y sonidos a la fauna local, como morsas o focas, y a fenómenos meteorológicos, la leyenda de la isla como un lugar maldito persiste. Dale like, suscríbete y comparte. La Isla de los Demonios es un lugar inhóspito y peligroso, con fuertes corrientes y un clima implacable. Pocos se atreven a desembarcar en ella, y aquellos que lo hacen reportan una sensación de incomodidad y una extraña quietud, como si la isla estuviera observándolos. Aunque no hay historias de fantasmas en el sentido tradicional, la creencia en las fuerzas malignas que residen allí es tan fuerte que ha disuadido a la mayoría de aventureros. Es un ejemplo de cómo el misterio y la creencia cultural pueden transformar un lugar geográfico en un punto de miedo y superstición. Un testimonio del poder de las leyendas transmitidas de generación en generación. En un lugar indeterminado de Japón, las historias de la Isla de los Niños Fantasma circulan entre los lugareños, a menudo susurradas con temor y reverencia. Se dice que esta pequeña isla fue el escenario de una terrible tragedia infantil, quizás un naufragio de un barco lleno de niños o un incidente en un orfanato cercano. Los detalles varían, pero el núcleo de la historia es siempre el mismo. Las almas de niños pequeños, que murieron prematuramente y de manera violenta, vagan por la isla, buscando a sus padres o a un consuelo que nunca encontraron. Los reportes de avistamientos incluyen sombras de niños corriendo entre los árboles, risas infantiles que resuenan en la noche, y la sensación de pequeñas manos que tiran de la ropa o tocan la piel. Algunos afirman haber escuchado lloriqueos y lamentos, o haber visto figuras etéreas de niños vestidos con ropas antiguas. La atmósfera en la isla se describe como profundamente melancólica y triste, con una sensación de inocencia perdida y sufrimiento persistente. A diferencia de otras islas, con historias más concretas de colonias penales o enfermedades, la Isla de los Niños Fantasma se nutre de la compasión humana y del miedo a la pérdida infantil. La idea de niños fantasmas, vulnerables y perdidos, es particularmente desgarradora y resuena en el subconsciente colectivo. Por esta razón, la mayoría de las personas evitan la isla, no solo por miedo, sino también por respeto a las almas jóvenes que allí residen. Es un lugar donde la tragedia infantil ha dejado una marca indeleble, creando un santuario de espíritus inocentes y atormentados. En medio del vasto océano Pacífico, a miles de kilómetros de la costa, se encuentra la isla Clipperton, un atolón remoto y desolado que, a primera vista, parece un paraíso virgen. Sin embargo, su historia es una crónica de aislamiento, locura y muerte que la ha convertido en un lugar embrujado en la imaginación de aquellos que conocen su pasado. Clipperton fue el escenario de una de las tragedias más espantosas de la historia de la colonización. A principios del siglo XX, un pequeño grupo de mexicanos, incluyendo hombres, mujeres y niños, fue enviado a la isla para explotar los depósitos de guano. El aislamiento extremo y la dependencia de un barco de suministro, que dejó de llegar debido a la Revolución Mexicana, los condenó a una existencia infernal. Uno por uno, los habitantes murieron de escorbuto, inanición o violencia. El último hombre en la isla, un farero llamado Victoriano Álvarez, enloqueció y se declaró rey de Clipperton. Durante años, aterrorizó a las últimas mujeres y niños supervivientes, violándolas y asesinándolas. Finalmente, una de las mujeres, Tirza Rendón, logró matarlo con un martillo, liberándose a sí misma y a las últimas dos niñas de su tiranía. Poco después, fueron rescatadas por un buque estadounidense. La isla Clipperton, con su pasado de desesperación, locura y asesinato, es un lugar donde el sufrimiento humano alcanzó sus límites más extremos. Aunque no hay historias de fantasmas en el sentido tradicional, se dice que la energía de la tragedia persiste en la isla.
Los navegantes que pasan cerca reportan una sensación de inquietud y una atmósfera pesada. La desolación del paisaje, la soledad abrumadora y la historia de los que perecieron allí convierten a Clipperton en un monumento silencioso al lado más oscuro de la condición humana. Un lugar donde el infierno se manifestó en la Tierra. Las Islas Embrujadas nos recuerdan que, a pesar de nuestros intentos por racionalizarlo todo, hay aspectos de la existencia que permanecen en el reino de lo inexplicable. No se trata solo de la creencia en fantasmas o espíritus, sino de la forma en que los lugares absorben y reflejan la historia humana, el dolor y la alegría, la vida y la muerte. Estas islas, con sus pasados turbios y sus fenómenos inexplicables, son imanes para la curiosidad y el temor, lugares donde la línea entre el mito y la realidad se difumina. La ciencia puede ofrecer explicaciones para algunos fenómenos, como la pareidolia auditiva, escuchar voces en el ruido blanco, o las alucinaciones causadas por el miedo y la sugestión. Sin embargo, para muchos, las experiencias en estas islas trascienden lo puramente psicológico. La sensación de ser observado, los cambios repentinos de temperatura, los objetos que se mueven por sí solos, los susurros ininteligibles y las apariciones etéreas son demasiado comunes y consistentes como para ser descartados por completo. El atractivo de estas islas también radica en la forma en que desafían nuestra percepción del control. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la lógica, los lugares embrujados nos recuerdan que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que el pasado nunca muere realmente, sino que persiste en formas que apenas podemos empezar a entender. Son lugares donde el tiempo parece detenerse, donde los ecos de tragedias pasadas se aferran a la tierra y al aire, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o ingenuos como para aventurarse en sus dominios. Las Islas Embrujadas, un destino para el viajero aventurero, no son atracciones de terror, sino lugares con historias reales de sufrimiento. La fascinación humana por lo embrujado, presente desde tiempos inmemoriales, nos permite explorar miedos y el más allá. Estas islas son escenarios perfectos, donde el velo entre mundos parece más delgado. Son recordatorios del vasto misterio del universo, invitándonos a cuestionar creencias y reconocer que, a pesar de la ciencia, el mundo sigue lleno de maravillas inexplicables y terrores ancestrales, residiendo ahí su macabro encanto. Dale like, suscríbete y comparte.